Bendiciones, hermanos, hermanas en Cristo. Bendiciones para ustedes. Bienvenidos a este tiempo de ministerio, palabra viva y eficaz. A este tiempo de compartir la palabra de Dios, la bendita y perfecta palabra de Dios. Así como lo hacemos algunos días en la semana, también el día domingo, por supuesto. Le damos gracias al Señor que te ha bendecido, que te ha guardado. Le doy gracias al Señor que te permite agregar a este encuentro de la palabra de Dios, la preciosa palabra de Cristo. Así que, nuevamente, hermano, hermana, amigo, amiga, que Dios te bendiga. Vamos a la palabra directamente, un lindo estudio que tenemos hoy, planeando nuestra vida con propósito, planeando nuestra vida con propósito. Así que, por favor, si usted me quiere acompañar, siempre recomiendo que usted tenga la Biblia a mano. Si usted lo quiere leer en el teléfono, está perfecto. Romanos 15, del 22 al 33. Rapidito, en estos 25 minutos, vamos a estar viendo cómo cambió el propósito de Pablo para programar, para planear su vida, desde el momento que tuvo el encuentro con Cristo. Así que vamos al 15:22 de Romanos. Dice el 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos mismos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bendito Padre eterno, Señor, por favor, te pedimos que en el nombre de Cristo tú guíes nuestra mente, nuestro corazón, para escudriñar, entender, aplicar tu palabra a nuestra vida, a nuestro futuro. Señor, quita toda interferencia, todo lo que pueda rodearnos, Señor, del mundo de maldad que quiere impedir que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos. Te lo pedimos, Señor, por favor, todo esto en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén, amén, muy bien. Se cree que desde Corinto el apóstol Pablo escribe esta carta alrededor del año 58, 3 años después. Supuestamente la tradición judía registra que Pablo visitó Roma alrededor del año 61, pero hay una progresión en lo que hemos leído de todo lo que Pablo tenía pensado hacer en el Señor y para el Señor, para servir a la iglesia de Cristo. Recordemos que Pablo primero era un judío religioso. Su único propósito era corregir, juzgar a los demás de acuerdo a lo que habían hecho mal o bien de acuerdo a la ley de Moisés. Pablo era un hombre que había sido criado bajo la enseñanza o la tutela de Gamaliel. Algunos consideran que Gamaliel fue uno de los más grandes maestros de la ley de Moisés en la historia de Israel. Ese varón, cuando aparece este movimiento cristiano, este Jesús de Nazaret, comienzan a seguirlo. Usted conoce en el libro de Hechos, cuando llega el tiempo que da testimonio Esteban, Pablo o Saulo era uno de aquellos religiosos que gobernaban la vida prácticamente política y religiosa de
Jerusalén y de Judea, era uno de los testigos de lo que estaba pasando con Esteban y su final martirio. Pablo había establecido, hermanos, sus propósitos en la vida, creyendo que agradaba a Dios y creyendo que sería prosperado en todos sus planes. Él se había trazado una meta: soy un erudito en la palabra de Dios, soy perfecto según la ley, no tengo fallas, yo puedo juzgar a otros, yo puedo corregir, yo puedo enviar a uno a la muerte si alguno blasfema contra la ley de Moisés. Pablo tenía su propósito bien definido, tenía su creencia bien definida de qué significaba servir a Dios y vivir una vida próspera. Su mente funcionaba en realidad en la carne y en los sentidos, en lo sensual. Pablo no era guiado por el Espíritu Santo, era guiado por la letra dura del Antiguo Testamento, de la ley. No era guiado, como dice la palabra, por el Espíritu Santo, por la letra nueva del Espíritu. El nombre de Pablo aparece por primera vez en Hechos 7:58, justamente relacionado con Esteban. Y fíjese que el mundo funciona de esta manera. ¿Por qué muchas veces tenemos ese conflicto con aquellos que no tienen, no solo a Cristo? Hay gente que dice que tiene a Cristo, que lo ha recibido, que cree en Dios, pero el tema es qué conocen de la palabra y cómo aplican la palabra de Dios. El mundo funciona de una manera donde es anti-Dios, anti-Biblia. Todo es relativismo, todo es religiosidad, todo es sincretismo. ¿Qué es sincretismo? La adoración a cualquier Dios. El movimiento de la nueva era, donde supuestamente, según ellos dicen, que usted y yo, según como nos propongamos espiritualmente, podemos llegar a ser un Dios en el futuro. ¿Se imagina? El dinero, las posesiones. El mundo funciona de una manera anti-Dios. Y así funcionaba Pablo. Así había establecido Pablo sus planes, creyendo que era un hombre de bien y creyendo que agradaba a Dios a través de la ley de Moisés. ¿Cuándo cambian los planes de Pablo? Cuando el Señor lo derriba del caballo en su entrada a Damasco. Usted lo puede leer en Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Al instante que Pablo golpea el piso, los planes y los propósitos de Pablo habían cambiado. Ya ahora Pablo entiende que hay un Señor y Creador que lo quiere usar para terminar siendo, como registra la palabra, por lo que vemos en sus escritos, el apóstol, el emisario más grande que Cristo Jesús permitió que llevara su palabra. Cuando el Señor le habla a Pablo, primero le pregunta: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, el que tú persigues. ¿Qué es lo primero que dice Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y está relacionado un poquito con lo que vamos a compartir en 2 domingos, relacionado con qué es ser creyente y qué es ser discípulo. ¿Es usted creyente, salvo en Cristo, de manera neutral, con una vida neutral en lo espiritual, en su servicio, o es usted un discípulo? De eso vamos a estar hablando si el Señor lo permite. Pero volviendo a los propósitos de Pablo, los planes, los propósitos de Pablo, al tocar el piso y tener ese encuentro, ese diálogo con el Señor Jesucristo, sus propósitos cambiaron, sus planes cambiaron. De tal manera que leemos en Filipenses 3, del 3 al 8, de tal manera cambió los propósitos de Pablo, que Filipenses 3, del 3 al 8 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La carne es un símbolo o un sinónimo de la ley de Moisés. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Termina el versículo 7. ¿Por qué cambió Pablo tanto? ¿Cómo pueden cambiar nuestros propósitos como hijos de Dios? ¿Qué significa planear ahora, hermano, hermana, nuestra vida como hijos de Dios, como discípulos? Supongamos que todos somos discípulos. ¿Qué significa planear ahora con un propósito divino? El primer punto, si usted le quiere anotar, planear con un propósito divino significa poner mi alma y mi espíritu a disposición de la palabra de Dios y a disposición de lo que me hable el Señor Jesucristo de diferentes maneras. Mi alma, acuérdese que son las emociones, mi intelecto, mi voluntad, mi conciencia. El espíritu ya ha sido sellado por el Espíritu Santo. No tengo necesidad de que, Señor, ¿cómo puedo escucharte? No sé cómo. Ya el Espíritu Santo está en mi espíritu. Y si yo quiero, si yo invierto el tiempo suficiente y yo decido obedecer la palabra y conducirme con un propósito diferente, ahora de manera espiritual, el Señor lo logra en mi vida, pero yo decido hacerlo. Fíjense en Romanos 15:32, volviendo un poco a lo que hablábamos de Pablo, planeando con propósito, 15:32 de Romanos, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo sabía que dentro de sus planes futuros estaba el ir a Jerusalén a llevar una ofrenda que Macedonia y Acaya habían donado para los pobres de Jerusalén. Pablo declara por fe que después de Jerusalén él sabe que tiene que ir a Roma. Después de ir a Roma, Pablo dice, yo sé que tengo en el 24, 15-24, dice, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar. Yo voy a ir. No, si Dios quiere, voy a orar, a ver Dios qué opina. El propósito de Pablo en su vida, hermanos, ahora siempre tenía un toque, un enfoque, una pincelada de parte de Dios. Y ahí vamos entendiendo un poquito lo que significa planear con propósito en mi alma y en mi espíritu. ¿Qué es lo que quiere el Señor ahora como sus hijos? ¿Qué quiere o cómo quiere el Señor planeando mi vida, tu vida como hijo de Dios, para que demos el mayor fruto posible? Él nos quiere planeando aún una vacación, aún un proyecto económico, lo que sea tu plan, que sepas que es del Señor y que veas las puertas abiertas por el Señor. El Señor quiere cumplir su voluntad en ese plan para que de alguna manera ese plan y ese propósito en tu vida, cuando se logre y Él te ayude a lograrlo, sea de bendición no solo para tu vida, tu familia, sino que los demás se den cuenta que estuvo Dios involucrado en esa meta que tú te propusiste a lo mejor hace un mes, un año, 20 años atrás. ¿Qué significa planear con propósito divino? Poner mi alma y espíritu ahora a disposición de la palabra de Dios, de su voz, a través de predicaciones, a través de consejos de hermanos, de hermanas, de líderes, a través de una alabanza. El Señor te va a hablar. El Señor va a hacer poner proyectos en tu vida que lo personal, lo familiar, lo económico, lo ministerial, vaya de acuerdo a lo espiritual. Eso es planear con propósito. Un segundo punto, ¿qué significa planear con propósito divino? Significa establecer metas claras en oración para que estemos atentos a la voz de Dios, ya sea para seguir adelante con la visión, con el plan, con el propósito que Dios puso en mi vida, o para dejarlo de lado. En el 15:24, volviendo a Romanos, Pablo dice, cuando vaya a España iré a vosotros, espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Fíjese el verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El Señor nos va a mostrar en oración, hermanos, cuál es una meta
que usted o yo podemos ponernos en nuestra vida para que esa meta logre un propósito no solo personal o familiar o ministerial o económico, como dijimos, o laboral, sino también que esté unido a un propósito espiritual. No todos pueden ser pastores, no todos pueden ser diáconos, no todos pueden dirigir en alabanza, no todos pueden ser misioneros, no todos pueden ser evangelistas, no todos pueden orar y que el Señor, si es voluntad de Él, haga milagros. No estamos hablando de solamente lo espiritual. Estamos hablando de poner propósitos en nuestra vida ahora como hijos de Dios, donde lo espiritual y la voluntad de Dios esté involucrada en lo que usted y yo creemos que va a ser de bendición para mí y para los que me rodean. ¿Qué significa planear con propósito? Estar atento a la voz de Dios a través de la oración. ¿Qué significa planear con propósito? Establecer metas primero en lo espiritual. Ahora sí vamos un poquito a lo específico. Y esta pregunta muchas veces le hago a los hermanos. ¿Dónde te ves de acá 5 años en tu crecimiento espiritual? Pero algo concreto, algo real. ¿Te animás a anotarlo en un papel? ¿Dónde te ves de acá 5 años en lo espiritual? Personalmente, ¿has decidido estudiar la palabra, pero de una manera seria? No estamos hablando de que todos tampoco van a poder ir a una universidad teológica. Estamos hablando de invertir tiempo de estudio diario, semanal, para orar por otros, para que tu líder en algún momento te diga, hermano, hermana, me gustaría que comparta un pequeño devocional. Me gustaría abrir una célula en su casa y que usted la guíe. Veo que se está preparando. ¿Cómo te ves de acá 5 años? Cumpliendo un propósito divino, no lo que te gusta o no te gusta. Muchas veces, ¿verdad? Hay cansancio, hay pereza, el ser humano se cansa, se trabaja, los años pasan, pero pedirle en oración al Señor, Señor, de acá a 1 año, ¿qué quieres que yo haga para ti? ¿Qué quieres que yo haga para ti en mi vida personal, en mi iglesia, en mi comunidad? ¿Dónde ves tu crecimiento espiritual de acá 1, 2, 3, 5 años? ¿Qué estás planeando para no estar de acá 1 año, 2 años igual que ahora, solamente con sueños? Ojalá que algún día me dejen compartir, ojalá que algún día me dejen, ayudar a recoger la ofrenda, ojalá que algún día me permitan recibir a los hermanos que visitan la iglesia. Bueno, se puede empezar hoy con oración. Hay que ver cómo el Señor te quiere usar. Y te quiere usar no solo para bendecirte a ti, sino para bendecir a otros. Y todo el grupo se modifica, todo el grupo recibe bendición. Cuando cada uno de nosotros planeamos nuestra vida espiritual con un propósito guiado por Dios. Guiado por Dios. Yo puedo decidir o pensar que Dios quiere, porque se me ocurrió a mí que mañana me vaya al medio de África a predicar la palabra, y bueno, es problema mío. Tengo que ver yo realmente si Dios me habló, qué puertas se abren, no dejar todo a lo loco. Lamentablemente vemos tantos casos de hermanos, hermanas en la fe que por alguien dice algo, o por un sueño, porque se les ocurre, dejan tantas cosas en el logro espiritual para ir tras quimeras espirituales. Y al poco tiempo viene la llamada, pastor, era todo mentira, era algo que a mí se me ocurrió, no era de Dios. Bueno, ¿por qué no pensar primero si es de Dios, ver si el Señor abre las puertas y ver si Él está planeando junto contigo que tú lo sirvas en ese propósito espiritual? ¿Cómo te ves en tu propósito planeando espiritualmente y en tu vida personal? En lo familiar. Hablamos de lo espiritual, vamos a lo familiar. ¿Cómo podemos ayudar a que todos los miembros de la familia tengan un crecimiento espiritual palpable, que lo apliquen a su vida, aunque sean cosas pequeñas? Papá, mamá cristiana, ¿cómo se ha propuesto guiar a los niños en la palabra de Dios? Pero no de una manera, ¿verdad?, así como en el medio del paraíso, o algo tan teórico. No, con cosas prácticas.
buscando algún libro de referencia en cuanto a la palabra, aplicado a cómo hablar con los adolescentes, la palabra de Dios, cómo hablar cuando son niños, cómo corregirlos. Muchos de nosotros hemos llegado al Evangelio de grandes, lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de criar a nuestros hijos en el Evangelio. ¡Qué tremendo error! Y nos arrepentimos constantemente de eso. Pero bueno, el Señor nos llamó en este tiempo a este ministerio y, ¿verdad? Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Pero usted, hermano, hermana, que tiene niños chicos, usted puede planear en lo familiar. Usted puede decir, ¿cómo voy a hacer más eficiente el aprendizaje de la Biblia en mis hijos? No solo la iglesia, en mi casa. Una salida a caminar a algún lado, vamos a aplicar un poquito la palabra, vamos a leer algún salmo relacionado con la creación de Dios, la naturaleza. El Señor te va a dar la sabiduría, pero tiene que haber un plan. ¿Cómo se van a enfrentar los niños cuando salen de la escuela primaria y van a la escuela media? Hijos de cristianos, gente que a lo mejor, jóvenes que nacieron en familia cristiana, ¿cómo se van a enfrentar al high school? A las burlas, a la oposición, al mundo, a la droga, al sexo. ¿Cómo se van a enfrentar a eso? Los estás preparando. Eso comienza hoy. Eso es planear con propósito, guiado por la voluntad de Dios. ¿Qué significa planear con propósito? Poner mi alma y espíritu en acuerdo y en oración con lo que Dios quiere hacer en mi vida, en todas las áreas. Significa establecer metas claras de oración. ¿Se acuerda cuando combinamos el verso 24 con el 30? Ahí en Romanos 15. En lo espiritual, ¿qué te está mostrando el Señor que quiere que crezcas? ¿Qué estás dejando de lado por desánimo o pereza o inseguridad? En lo familiar, ¿cómo ves el crecimiento de toda tu familia? Varón de Dios, mujer de Dios, si usted está sola, hermana, criando a su familia. ¿Cómo puedo hacer para que la Biblia proteja, provea y entrene a mi descendencia? ¿Cómo puedo ministrarlos mejor prácticamente para que la Biblia proteja, provea y entrene a mi descendencia para tomar decisiones sabias? ¿Qué significa planear con propósito? Otro punto. ¿Qué de las cuestiones económicas? ¿Cómo estás planeando tu futuro económico? De tal manera que seas prosperado, pero también que la gloria de Dios se manifieste a través de tus bienes, a través de lo que estás logrando. ¿Cómo te ve el mundo recibir las bendiciones de Dios? ¿A quién se le da las gracias? ¿Dónde se pone el límite entre bendición de parte de Dios para prosperar y deseo de hacer cosas en cuanto a lo económico, ambición, ¿verdad? De porque quiero, porque me gusta. ¿Dónde está el balance? ¿Qué te está diciendo Dios de lo que está programando y proponiéndote para tu vida viene de parte de Él? Fíjense que algo tan importante, entre los planes de Pablo había una cuestión económica. Pablo estaba, todos estos versículos, del 22 al 33, hablan de lo que Pablo está pensando hacer después que deje esta ofrenda para los pobres, cristianos pobres en Jerusalén. Ahí en Tercera de Juan, si usted me quiere acompañar. Tercera de Juan. Relacionándolo un poquito con esto que estamos leyendo. Tercera de Juan del 1 al 4. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí en Romanos? La prioridad de él en ese momento en particular era llevar esa ofrenda
que él había prometido que iba a llevar a Jerusalén para los pobres. Pero Pablo ya el Señor le había mostrado en oración, en ayunos seguramente, cuál era el propósito de lo que él quería hacer en Pablo a través de entregar esa ofrenda. No solo era bendecir a los pobres. Pablo tenía que pasar por Jerusalén, tenía que pasar por Roma. Supuestamente iba a llegar a España. Algunos dicen que lo logró, algunos dicen que no. Había un factor importante, en este caso en particular, en los planes de lo que Pablo quería hacer en cuanto a lo económico por los pobres en Jerusalén. Pero el propósito era el mismo, era un propósito generado desde el trono de Dios. Fíjese que el 24 dice, cuando vaya a España. El 25, mas ahora voy a Jerusalén. No es que estaba saliendo en ese momento. El 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros. 29, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Pablo sabía que su propósito ahora en su vida era ser guiado por la voluntad perfecta de Dios, bendecir a otros. Y Pablo también de alguna manera fue tremendamente bendecido sirviendo a Cristo. ¿Se acuerda cuando Pablo dice, yo he aprendido a contentarme de cualquier manera que esté? Sé tener en abundancia, sé tener en escasez. Era tal el cambio en la vida de Pablo, hermanos, su propósito, sus metas, donde unía el gozo personal. Fíjese que en el 24 dice, una vez que haya gozado con vosotros. Hay veces que nos imaginamos a los apóstoles, ¿verdad?, caminando tipos bien sombríos y no hablando con nadie y solamente orando y leyendo los salmos. No, había alegría en el pueblo de Dios. Había alegría, hermanos, en el pueblo de Dios. Y qué alegría más grande es saber de que lo que usted y yo estamos haciendo hoy, mañana, de acá un año, a 10, es guiado por Dios si escuchamos la voz de Dios. Y entonces va a tener un propósito divino y mi vida va a ser con propósito. La vida de mi familia, de mi descendencia va a ser con propósito. La vida en mi trabajo, mi vida diaria va a ser con propósito. Mi iglesia va a vivir con un propósito, guiado por Dios, planeado por Dios. Y eso lo único que trae es bendición, hermanos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, gracias. Gracias, Señor, por este precioso tiempo. Señor, cómo nos gozamos compartiendo y escuchando tu palabra. Bendito Dios. Gracias, Señor Espíritu Santo, porque tú eres el nexo. Tú eres esa unión, Señor, que hay en cada uno de nosotros. Los que hablamos, los que escuchamos y los que escucharán en el futuro. Señor, yo te pido por cada uno de nosotros que tú nos des planear con propósito. Que sea un plan, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, que haya un plan que venga de tu trono de gloria. Que sea un plan que bendiga no solo nuestra vida familiar, ministerial, económica, sino que también sea de bendición para otros. Que nunca nos olvidemos, Señor, de bendecir. Porque tu palabra dice que como de gracia hemos recibido, de gracia debemos también dar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y todo esto, Señor, en el nombre y la autoridad de Cristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Cristo vive.